Muy bien, pues hermanas, hermanos, todos los que nos veis. El tema del sermón que se me ha ocurrido poner es los inservibles. Decía, muy bien, estaba muy bien, los desechados o desechables. Los desechables, también estaría bien puesto, ¿verdad? Y a mí se me ocurría poner otro, no me he atrevido, ¿no? No sé si los que habéis visto series mexicanas, ¿no? Que dicen, estos indios no son buenos para nada, ¿eh? Buenos para nada, ¿eh? Por ahí hemos puesto los buenos para nada, ¿no? No sirven para nada, inútiles. Bueno, pues la palabra del Señor nos habla de este tipo de hombres y mujeres. Y yo me atrevería a decir que no nos sintamos muy ajenos al asunto, porque probablemente nos formamos parte de ese conjunto de personas que humanamente y en opinión de muchos, inclusive a criterio de la religión, pues quizás somos inservibles, buenos para nada. En la palabra del Señor, en el contexto del Evangelio según San Mateo, este tipo de personas se describen con dos figuras poéticas que el evangelista toma del libro de Isaías. Y cuando escribe Isaías podemos decir de todo menos decir que es un escritor que improvisa. Isaías reflexiona y profundiza mucho en lo que va a decir. De ahí que tenemos los cantos del siervo, es decir, páginas de una literatura depurada, de un pensamiento muy reflexionado, ¿no? Y utiliza dos figuras, como veremos ahora. Vamos a leer, hermanos, el Evangelio según San Mateo. Hay una diapositiva que creo que tiene el texto. El Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versos 15 a 21. Mateo, capítulo 12, versos 15 a 21. Dice la palabra del Señor. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí, importante, y le siguió mucha gente, y sanaba a todos, y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen. ¿Para qué? ¿Para qué no quería Jesús que le descubriesen? Y ahí los intérpretes muchas veces leen por encima, pero hay que fijarse. No quería que le descubriesen para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: He aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará anuncio. Yo quiero hacer aquí un paréntesis, ¿no? Para aquellos que insisten en que el Evangelio era primeramente, como dice Pablo, ¿verdad?, para los judíos. Bueno, pues ya los profetas ya empiezan a decir que el anuncio del siervo de Dios era para los gentiles. Bueno, sin despistar, porque eso está despistando un poco, ¿eh? Bueno, pues este siervo amado en quien se agrada su alma, es decir, que está obrando, que está llevando a cabo su vida y su ministerio de acuerdo con la voluntad del Padre de una manera perfecta y santa, es decir, refleja el carácter, el proyecto y las características del reino de Dios. Este que ha de instaurarlo no contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz, la caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Podríamos traducir perfectamente: saque a victoria la justicia. Y en su nombre, es decir, en lo que representa este siervo y las características de él que está dando,
En su nombre, en esto pondrán su esperanza, esperarán los gentiles, o sea, nosotros, todos nosotros. Bien, vamos a tener en mente este pasaje y creo que, bueno, como en todos los sermones, lo que no interesa y lo que es totalmente fuera de lugar es sacarlos de contexto. Ya dije en una anterior predicación que esto de que en las Biblias nuestras aparecen subtítulos así que nos dividen en partes, pues esto no está en el original y a veces rompe el sentido de lo que queremos leer, o nos lleva a leer lo que en su mente el editor y traductor de la Biblia tenía. Bien, por poner en contexto el pasaje, Jesús acaba de tener una discusión tremenda con los fariseos y con los escribas, a causa de su discrepancia y su diferente modo de entender lo que era un pilar básico del sistema religioso y político. Religioso y político, es decir, cuando digo político es de elementos que ayudan a mantener en el poder a el estatus judío, al estatus poderoso. Estos eran dos elementos sustanciales y que marcaban la señal de identidad y de pacto con la alianza. Uno de ellos, la circuncisión, que generó muchísimos problemas, como sabemos después, en las iglesias judeocristianas que convivían con gentiles. Y el otro era la observancia del Sabbat. Bueno, pues ahí hay toda una discusión, y no solo una discusión, sino que percibiendo estas personas que Jesús no veía las cosas como ellos, le buscan la ocasión para tentarle, para cogerlo en falta, inclusive para llegar, como veríamos si leemos el pasaje, a determinar que Jesús había de morir. Jesús había de morir, en definitiva, porque no respetaba las tradiciones que se habían hecho respecto del sábado. El sábado, en principio, era una provisión, es una provisión de Dios, el día de descanso. Una provisión de Dios para darnos descanso, para hacernos ver que en esta vida no es todo nuestro trabajo, no es todo el conseguir medios de vida, sino que en un día podemos levantar nuestros ojos, descansar, reflexionar, adorar a Dios, vivir en familia, etcétera, etcétera. Bien. El problema es que a todo esto se habían juntado una serie de detalles, de normas, bueno, pues no sé si habían 36 preceptos sobre cosas que no se podían hacer en sábado, ¿no? Y una de las que no se podía hacer era curar. O sea, como mucho, si alguien, por ejemplo, estaba malo, se le podía poner una venda para que no empeorara en caso de emergencia, pero no para curarle, solo en caso de emergencia. Y a Jesús se le ocurre sanar a un enfermo, a un tullido que tenía la mano seca desde hacía mucho tiempo, y por supuesto aquello no era ningún caso de emergencia. Así que Jesús se convierte en reo de muerte según aquellas tradiciones que no la ley respecto del sábado. Y esto lo podéis ver en Números 15, 30, 36, donde realmente, bueno, pues la transgresión del sábado solo merece la muerte si se hace con soberbia y arrogancia. Números 15 del 30 al 36. Bien. El asunto es que todo esto había generado una tensión tremenda en la sociedad de estas personas, escribas y fariseos, con Jesús, pero se les estaba volviendo la tortilla del revés. ¿Por qué? Porque Jesús estaba siendo muy popular, mucha gente le seguía y mucha gente era sanada. Todos aquellos que acudían a él eran recibidos, eran sanados. Era el momento oportuno para que, si Jesús quería, podía movilizar a las masas, podía movilizar a todo este ejército de seguidores para plantar cara
a aquellos que lo que querían era su muerte, que matarle. Y en este contexto es donde Mateo dice, ojo, eso no es así. Eso no es así porque Jesús dice que no quiere que le descubran. ¿Para qué? Para continuar su ministerio, su servicio, no como un líder que arrastra masas, no como un líder que encabeza una revuelta, no como un líder que planta cara de manera agresiva o violenta, sino como algo completamente distinto. Como ese líder que es el líder amado en quien el Padre tiene complacencia. Y esto es, como dice el evangelista de Mateo, Jesús prohíbe rigurosamente que vayan por ahí diciendo, ha sido Jesús quien me ha salvado, y dicen la interpretación tradicional, es que no había llegado aún su hora. Bueno, claro, no había llegado su hora, pero no es lo que dice el texto de Mateo. Mateo dice que lo que estaba pasando es que él no quería verse forzado a lo que pasaría, o análogamente a lo que pasó con la alimentación de los 5.000. Y asume que el ministerio de Jesús, el carácter de Jesús, y cuando hablamos del carácter de Jesús hemos de decir el carácter de Dios, porque en Jesús vemos a Dios, es la revelación máxima del Padre. El carácter del Padre, la manera de trabajar con nosotros, la manera de llevar adelante su reino no funcionará con las armas humanas, sino de una manera exquisita, sensible, suave y apacible. Y hay que añadir, y paciente con todos. Este es mi siervo amado. Y en este contexto, este carácter se refleja con dos figuras, como he dicho, poéticas, que son la caña cascada y el pábilo que humea. Y ahí hay una... Pásame la próxima diapositiva, si haces el favor. Caña cascada. Vale. Bueno, esta caña de aquí, más que cascada, está ya rota. Pero imaginaros, he encontrado fotos buenas. Pero imaginaros que está cascadita, ¿vale? Y aquí vemos unas cañas, ¿vale? Unas cañas que están ya medio dobladas, medio rotas, ¿verdad? Y mientras que todas son cañas erguidas, cañas que miran al cielo, las cañas cascadas están humilladas, miran al suelo. Además no las va a elegir nadie. Yo no sé, bueno, cuando hablo de esto de cañas, yo voy a hacer una cosa y la voy a decir, digamos, para reconocer mis fallos. Y bueno, la voy a decir, voy a interrumpir esto y voy a decir, las cañas tienen una estructura fabulosa, se forman en forma cilíndrica, con unas fibras ordenadas, con unos nudos, con una estructura fibrilar que les proporciona unas cualidades fabulosas. Fijaros, con un diámetro chiquitín alcanzan alturas tremendas, son flexibles, pesan muy poco, sirven para muchas cosas. Pero la caña tiene un problema, sus mismas propiedades hacen que cuando traspasas los límites para los cuales están diseñadas, las cañas se casquen. Y aquí quiero decir que Pablo Fernández, no sé cuántas cañas rotas me habrá perdonado, porque íbamos a pescar en un barquito, y yo que soy muy impulsivo, muy nervioso, cuando picaban, lo que hacía era, ¡pum!, transgredía los límites, era un transgresor, transgredía los límites, ¡pac!, caña cascada. Y Pablo se enfadaba mucho, estaba tentado a tirarme por la borda, nunca lo hizo, así que muchas gracias, Pablo, por tu paciencia, porque tuviste paciencia con la caña cascada. Bien, la caña se casca muchas veces por nuestras transgresiones. Pero no solo por eso, la caña se casca también muchas veces por los golpes. Los golpes de la vida cascan la caña. Los aplastamientos, la opresión,
el agobio, el estrés, las enfermedades, van haciendo que las cañas de ese cañar se casquen muchas. Y cuando alguien va a coger una caña, un cañar, yo no sé si habéis ido vosotros, aquí por el Mediterráneo es muy común, ¿verdad? Siempre salen donde hay, tú cuando te fijas y cuando ves ahí cañas, ahí hay agua, ¿eh? Supongo que en otras partes del mundo también, aunque las variedades de caña puedan cambiar. Y bueno, de chavales sobre todo nos íbamos a coger cañas, pues para hacernos, yo qué sé, pértigas, cosas, ganchos, para coger higos, para jugar a pescar. Bueno, cuando vas a coger una caña, te las eliges bien. Y cogería yo, por ejemplo, me cogería, a ver, no sé, esta que parece más recta, ¿no? Esta que parece más recta. Lo que no cogería ninguna, nunca, para nada, es una caña cascada. Porque es inservible. Buena para nada. Si se te ocurre, por ejemplo, hacerte un bastón o una vara con ella, no te apoyes mucho, porque hay una particularidad, y es que las cañas cascadas siempre fallan por el mismo sitio. Había quien hacía flautas, flautas con las cañas. Todavía se hacen flautas con cañas y funcionan muy bien. Pero si la flauta está cascada, suena fatal. No sirve, molesta, es inservible. Bien, me gustaría ahora que comentáramos quizá algo respecto de una figura que creo que nos resulta más lejana, y es el pábilo que humea. Y ahí tenemos, hombre, ya... Bueno, pues mira, vamos a ver, para aclarar lo que es pábilo, una palabra ahí que yo qué sé. Pábilo es una mecha, ¿vale? Pero no es una mecha de encender petardos, ¿vale? Es un filamento, yo de chiquillo lo he hecho, y vosotros puede que lo hayáis hecho, cogéis hilos, puede ser de algodón, el algodón canta mucho, pero si cogéis hilos, por ejemplo, de lino, que era como se solían hacer, se hace una trenza, un cordoncillo, ¿vale? Y ese cordoncillo es el pábilo. El pábilo que se mete así por una ranura en una vasija donde hay aceite, y entonces cuando el pábilo está impregnado de aceite, se enciende y va chupando, va absorbiendo el aceite y hace una luz brillante. Era la manera en que se iluminaban las casas hasta hace 150 o 180 años, ¿eh? Y veréis que había algunas, inclusive vais a ver ruinas romanas y tal, y veis que habían pues como unas repisitas en la pared donde ponían las lámparas para poder iluminarse, y las habitaciones se ponían con lámparas. Bien. En la vida de Palestina, y sobre todo en el contexto de Israel, la luz en una casa era algo muy importante. Era algo muy importante, pero era caro. Era caro, el aceite no era barato, se utilizaba aceite de oliva. De tal manera que cuando uno por la noche ponía la lámpara, si la apagaba enseguida para irse a dormir, pues entendía que era una familia pobre, venida a menos, que no tenía posibles con los que pagar la lámpara. Así que la lámpara era señal de miseria, de oscuridad, mejor dicho, la falta de luz. Los que podían, la costumbre en las casas donde medianamente se podía, la lamparita se mantenía encendida en penumbra toda la noche. Y bueno, y quizá a veces pues a las 4 o 5 horas, si no te despertabas, se había apagado porque el aceite se estaba acabando. La lámpara también en la palabra del Señor es el símbolo de la guía, de la presencia del Señor. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y desearle, por ejemplo, a alguien que se le apague la lámpara era una forma de decir que deseo que te mueras. Y así veréis, por ejemplo, en Job 18:6, Jeremías 25:10, etc., otros casos. Y cuando decimos que la lámpara perdure,
se decía del caso de David, quería decir que el deseo era que su dinastía, su linaje, su vida permaneciera. Bien, pues el elemento fundamental de la lámpara, o los elementos, era el aceite y la mecha, el pábilo. El pábilo. ¿Qué pasaba cuando a un pábilo le faltaba aceite? Que el pábilo empezaba a requemarse y en lugar de arder el aceite que daba luz, ardía la propia mecha que daba humo. Y en lugar de dar luz, daba humo. Y así también parece ser que es un símil de quizá de mi vida o de la tuya, donde no hay aceite, donde lo que estás haciendo es quemarte tú, o quemarme yo. Y cuando soy yo el que se quema, en lugar de dar luz, doy humo. Y la necesidad imperiosa es volver a poner aceite en la lámpara. Así que el Señor lo que va a hacer no va a ser, dice que no apagaré el pábilo que humea. ¿Qué se hacía cuando pasaba eso? Se apagaba, bien con los dedos si te atrevías, o con algún elemento, se apagaba, se depuraba la mecha, se ponía aceite y volvía a arder con una luz que iluminaba, que daba vida, que acogía en casa y que llenaba de riqueza la vida de la familia. Así que el Señor se define de dos maneras en su trato con nosotros. Uno va a ser el que no acabe de romper la caña que la vida ha cascado. Y tampoco va a dejar que se apague ese pábilo que por falta de aceite está humeando, aunque ese humo sea molesto, irritante y tóxico para los demás. Y en eso se diferencia mucho de la religión y mucho de, digámoslo de alguna manera correcta y prudente, muchos de los usos y costumbres eclesiásticos, inclusive dentro de las comunidades evangélicas. Tolerancia, paciencia, segunda oportunidad, nuevo intento. El Señor Jesús es esta clase de persona. El Señor Jesús está revelando al Padre que quiere tratarnos así y nos trata así. Poco para ilustrar y si queremos para abundar en este tema, yo quisiera traer a nuestras mentes algunos ejemplos. Hay muchos en la Biblia, ¿no? Yo creo que muy pocos grandes hombres de los que aparecen en la Biblia son cañas erguidas y sin cascar. Casi todos lo son. Y muchas mujeres también. No entraremos en ellos, pero podríamos hablar de la historia de Abraham, ¿vale? Bueno, se deshizo de su esposa y la puso en trance de adulterar porque quería salvar el pellejo, ¿eh? Moisés, soberbio prepotente que mata al egipcio, ¿eh? Jacob, el padre de Israel, engañador, mentiroso, ¿eh? Y empezamos así a contar. Sansón, no digamos, ¿verdad? Tenemos el Antiguo Testamento, pero vamos a ir al Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento aparecen, también en el Antiguo, aparecen tanto mujeres como hombres, ¿no? Tenemos un caso muy conocido, María Magdalena. María Magdalena había tenido 7 demonios. Seguramente es la misma mujer que está en casa de Simón, ungiendo los pies del Señor Jesús. 7 demonios, lo leemos ahora y lo pasamos por alto. ¿Qué quiere decir tener 7 demonios?
Tener 7 demonios, bueno, el número 7 ya sabéis el significado que tiene. Es un significado de plenitud, o sea, era una persona mala, mala, mala. Tan mala que inclusive parecía que estuviera desequilibrada mentalmente. Seguro que tenía una cantidad tremenda de patologías. No sabemos, no nos da explicación la palabra, pero desequilibrios que demostraban ante todos que esta mujer estaba poseída. Y en esta posesión posiblemente le llevaba también a lo que era vender su cuerpo. Y decían que era pecadora, claro. Decían que era pecadora. Bueno, pues esta mujer, caña cascada y pábilo que, vamos, no echaba humo, echaba nubes de humo. Esta mujer se arrodilló delante del Señor, lo reconoció como su Salvador, derramó sus lágrimas sobre sus pies, lo secó con sus cabellos, lo ungió con perfume carísimo. Y nos dice la palabra del Señor que recibió el privilegio, 2, de ser quizá la seguidora más fiel del Señor Jesús, sin duda, y además ser el primer testigo de la resurrección de Cristo. Una caña cascada, un pábilo que humea, que el Señor restaura, que el Señor hace útil y saca del cajón de los inservibles para pasar a la esfera de aquellos instrumentos que Dios utiliza para extender su reino. Quiero extenderme menos con el siguiente ejemplo. Juan capítulo 8, la mujer hallada en el acto mismo de adulterio, fijaos ahí, la religión, sin excusa, esta no está cascada, esta está rota, porque la hemos pillado. Al hombre no se sabe lo que había pasado, ¿verdad? Pero a ella la habían pillado. Y le iban a apedrear, a acabar de romper la caña cascada, a apagar definitivamente la vida, el pábilo humeante de esta mujer que había caído en un grave pecado. ¿Y qué le dice el Señor? ¿Dónde están los que te condenan? ¿Nadie te condenó? Pues ni yo te condeno. Vete y no peques más. El Señor restaura la caña. El Señor la pone recta, la refuerza y la envía en una segunda oportunidad a vivir una vida de plenitud. Hay otro ejemplo. Voy a cambiar, voy a hablar de hombres y luego hablaré al final de una mujer interesante. El caso del ladrón en la cruz, en Lucas, ¿verdad? Capítulo 23. Dice que era un ladrón. Hombre, a un ladrón, a un robamanzanas no lo colgaban en la cruz, O sea, para aplicarle la pena capital, pues este hombre, además de ser ladrón, seguro, o seguramente, que en sus robos había cometido asesinatos, quizá era un bandolero, quizá estaba haciendo otras cosas además de robar, o que en el acto o en el propósito de robar, pues se añadían 1000 maldades. Un delincuente que reconoce que está allí porque lo merece. Pero mira al Señor y bueno, cuando la caña estaba ya a punto de partirse, y casi le quedaban 2 filamentos, le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vinieras en tu reino. Y el Señor le dice: es tarde, tío. Has tomado pasos muy equivocados. Al fin y al cabo, es que te lo mereces. ¿Cómo se te ha ocurrido hacer toda esa serie de barbaridades? Y ahora, a última hora, ya te vas a morir. Que me acuerde de ti. Hoy estarás conmigo en el paraíso, le dice el Señor. Hoy estarás conmigo en el paraíso.
¿Y Pedro? ¿Pedro qué? Señor, yo no te negaré. Vienen a por Jesús y él saca la espada, una espadilla que llevaba allí, ¡pam!, le corta la oreja al criado del sumo sacerdote. ¡Ah, valiente! Yo seguiré al Señor. He decidido seguir a Cristo. Y llega el momento. Y lo niega 3 veces. Y no solo lo niega, lo insulta. Con palabras gruesas. Menudo amiguete tenía el Señor Jesús, ¿no? Con amigos así no hacen falta enemigos. Un traidor. Un amigo que te falla cuando más lo necesitas. Ahí sí que se ha doblado la caña, ¿eh? ¿Y qué le dice Jesús? Pedro, ¿cómo se te ocurrió fallarme así? ¿Tú te has dado cuenta? Va, no hay palabras para decir tu conducta, ¿eh? Dice, Pedro, ¿me amas? Tú bien sabes, Señor, que te quiero. Apacienta mis ovejas. Pues a menudo pone a apacentar. Y es más, ni se le ocurre decir, pero supongo, Pedro, que esto no lo volverás a hacer. Porque, vamos, 1 te la perdono, pero 2 no. ¿Eh? Esto no puede continuar así. Eso no está en la misión del siervo. Ese no es el carácter de Dios. Eso no es la manera en la que Dios nos está tratando y nos trata a nosotros. Esa no es la manera en la que el Señor nos está llamando y quiere que nos acerquemos a Él. Y ahora quiero traer un ejemplo de estos inservibles bíblicos, ¿no? Un ejemplo que, bueno, lo he dejado aquí porque creo que en cierta manera es muy actual. Quizá no es tan dramático como el de Pedro, ¿no? O como el de la María Magdalena, que tenía 7 espíritus demoníacos, ¿no? Pero quiero traer a nuestra mente la persona de la mujer samaritana. La mujer samaritana, capítulo 4, a partir del verso 14 del libro del Evangelio según San Juan. El Señor Jesús, después de hablar con ella y de ella estar dando muchas vueltas al asunto, quizá intentando entrar en cosas muy íntimas que quizá le dolían o que quizá la iban a desnudar figuradamente delante del Señor. El Señor le dice, bueno, ¿quieres el agua? Sí. Ese agua que yo te daré, vete y llama a tu marido. Y si leemos nuestras Biblias, dice, Señor, dice, yo no tengo marido. Y continuamos leyendo nuestras Biblias y dice, tienes razón, dices verdad. 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Es esto lo que ponen nuestras Biblias, ¿verdad? Vale. Nuestras Biblias son una traducción en la que, bueno, los traductores se esfuerzan en hacerlo lo mejor posible. En todos los casos de este pasaje, la palabra que está utilizando el evangelista Juan no es la palabra nuncios, que habla del novio y del esposo, es decir, de un hombre en una situación nupcial o de matrimonio, bien porque se ha celebrado o se va a celebrar esa boda. Utiliza una palabra mucho más genérica y ambigua, que es aner. Aner es hombre. Primariamente es hombre, un varón. Y depende de qué contextos, ¿verdad? A lo mejor se dice la tal y su hombre o su varón, tal se entiende y traduce en las Biblias su esposo, ¿vale? Muy bien. Sin embargo, en el Evangelio de Juan
solamente se dan dos casos de utilizar estas palabras. Aquí tenemos aner, en el pasaje de hombre, varón, en el pasaje de la samaritana, y tenemos dos pasajes que es las bodas de Caná, donde se habla de nunfios, el esposo, y en el pasaje donde se habla del esposo que tiene a la esposa y los amigos del esposo se alegran con la esposa. En estos dos últimos pasajes se habla de un contexto nupcial y se utiliza el término específico para esposo, y en la samaritana no. Cierto es que podría traducirse, pero ¿por qué no utiliza esta palabra Juan? Quizá es que el Señor Jesús está hablando de una manera ambigua para que la propia samaritana tome conciencia real de su situación y de la necesidad de confesarla y dejarla a los pies de Jesús. Así que podríamos leer, Jesús le dice a la samaritana, mira, veo que tienes interés, ve a buscar a tu hombre, lo cual podría significar igualmente tu marido o tu pareja. Y ella dice, voy a contestar con la misma palabra ambigua, Señor, yo no tengo hombre. Y entonces entra Jesús y por eso la sorprende, y ella se sorprende de que él conozca la situación. Tienes razón, 5 parejas has tenido y la que ahora tienes no es tu marido, o no es tu pareja, no es tu hombre. Bueno, esta es una situación que tiene una gran actualidad. Hace años decía, no, esta es mi mujer, y dabas por entendido que era su esposa, ¿no? Ahora voy y te digo, mira, esta es mi mujer. Y el que me oye dice, bueno, pero ¿está casado o no? ¿Sí o no? O sea, no implica decir mi mujer o mi hombre. Bueno, lo que pasa es que en castellano el nombre no tiene sentido. Pero digamos, el término de ambigüedad en castellano sí que se da en la mujer. Bueno, ¿y qué le pasaba a esta mujer? ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí el evangelista Juan? Que esta era una mujer cascada por la vida porque no había tenido suerte ninguna, como dirían comúnmente, con los hombres. Una mujer que había tenido un montón de parejas que ni la habían respetado, ni se habían comportado adecuadamente con ella, posiblemente la habían maltratado, o simplemente se habían cansado de ella. Y ella era una mujer que una vez tras otra incurría en el mismo error, como pasa. Y no hablo solo de mujeres, hablo de hombres. Hoy en día los hombres están en la misma situación, buscando la realización, buscando el amor, buscando de una manera inadecuada. Buscando de una manera inadecuada. Y me vais a permitir que esto, pues haga un pequeño paréntesis, porque esta mujer seguramente con sus parejas, o sus parejas con ella, no vamos a cargar la tinta en la mujer, habían hecho un proyecto de vida, pero no un proyecto de por vida. Y en nuestro mundo está así. Y encontramos hombres y mujeres jóvenes, maduros, en la edad de sazón de la vida, que están absolutamente desengañados de las relaciones de pareja. Con heridas profundas en sus corazones. Esta mujer había tenido muy poca suerte en la vida. Suerte, si es que existe la suerte, ¿verdad? Y la vida la había cascado. Inclusive este último hombre que tiene, yo creo que Jesús es que pone el dedo en la llaga, por eso yo dice, es que no me lo explico, este es profeta porque sabe toda mi vida. Dice, el que ahora tienes, el hombre que ahora tienes ahora, ni tan siquiera puedes creer que es tuyo. Es decir, o te está engañando con otra, o es un hombre casado, o algo así, pero tuyo no es. Pues esta mujer,
caña cascada, un pábilo humeante que resultaba molesto inclusive a sus vecinas. Recordad que iba por agua cuando no iba ninguna, es decir, cuando iba a llegar sola, a las horas de más calor. Por eso tiene una entrevista tan íntima con el Señor, ¿no? Pues esta mujer nos dice la palabra que por la palabra de ella muchos samaritanos de aquella ciudad creyeron en Jesús. El Señor volvió a encender la mecha, el pábilo de aquella mujer. Y dio luz y no dio humo. Solo el Señor sabe lo que fue de su vida. Bien, hermanos, creo que llega el momento de decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con nosotros? Bueno, pues tiene que ver con nosotros tres cosas, por lo menos. Una, que estas palabras del evangelista y del profeta Isaías son un llamamiento a la conversión, a entregar nuestra caña, a entregar nuestro pábilo, nuestra vida al Señor para que Él la repare, para que Él la restaure, para que Él haga con nosotros una nueva criatura, una nueva creación. Y no me cansaré nunca de decirlo. Hay un momento en el que hay que tomar esa decisión en la vida. Un primer momento en el que tenemos que decir, Señor, yo entrego mi vida a ti para que tú la cambies, la transformes, limpies lo que sobra de mi pábilo, ajustes lo que haya que ajustar en mi vida, porque quiero ser una caña erguida para tu servicio, quiero ser una luz para aquellos que me rodean en el mundo. Porque solamente Jesús, solamente Él puede hacer eso. Porque en nuestras fuerzas, en nuestros recursos, es imposible. Imposible porque somos buenos para nada sin Él. Solo Él tiene la paciencia de llamarnos, de perdonarnos y darnos una y otra oportunidad. Y si tú escuchas y sientes que eso te toca en esta mañana, esta es tu oportunidad. Esta es la oportunidad de abrir el corazón al Señor y tomar una decisión firme, comprometida con Él y decir, Señor, quiero que tú me salves, me restaures y me cures. Te entrego, yo soy lo que tú sabes que soy. Sabes que soy una caña rota, no valgo para nada. Pero tú me has perdonado, tú me has salvado y tú me das nueva vida porque has pagado por mí en la cruz. Y yo te invito a que lo hagas en esta mañana. Y si lo haces, también que lo testifiques al hermano con quien más confianza tengas, o a mí, o a otra persona a la que quieras contarle la alegría de tu decisión por el Señor. Ese es un llamado. El otro llamado es a perseverar en la vida cristiana. Y en la vida cristiana hay que reconocer, y tenemos que decirlo, que la voluntad del Señor es que seamos santos como Él es santo. Pero hemos de reconocer también que una y otra vez caemos, fallamos, desmayamos y traicionamos al Señor en ocasiones. Y frecuentemente, cuando nuestra vida está cargada de estas cosas, no falta el dedo del acusador. El dedo del acusador. ¿Sabes quién es el acusador? Satanás. ¡Ja! Bacha creyente. Menudo creyente. ¡Qué testimonio! Pero ¿tú dónde vas? ¿Tú qué te crees? Tú no eres nada. A ti. Tú no vales para nada para Dios. O sea, tú lo que tienes que hacer es meterte en un agujero y callarte. Quédate ahí, instalado en tu fracaso, instalado en tu miseria, en el pecado.
Pero Jesús no dice eso. Jesús quiere volver a encender el pábilo que humea. Y tenemos que volver a confiar hoy otra vez, aunque he caído una y otra vez, tengo que confiar otra vez en el poder del Señor y su Santo Espíritu para usarme, para dar luz, para ser luz y ser sal. Y decirle, Señor, limpia lo que haya que limpiar de mi vida. Quita lo que sobra, pon lo que falta. Porque podemos confiar que el Señor no desecha al corazón contrito y quebrantado. Y que fiel es Él, no nosotros, fiel es Él para terminar la obra que empezó conmigo y contigo. Y por último, el mensaje del profeta Isaías y del Evangelio de Mateo que hemos leído es el llamamiento a un testimonio y a un mensaje consecuente. Cuidemos de no ser arrastrados, como pretendieron las multitudes y cuantos rodearon al Señor, de adulterar el mensaje que el Padre le había encomendado traer. Que no era un mensaje de éxito humano, de revueltas masivas, de enfrentamientos, de luchas de poder, ni tan siquiera, fijaos, ni tan siquiera de campañas de sanidades. Cuando hay campañas de sanidades en algunas ciudades, se hace propaganda, campaña de sanidades, vamos allí masivamente, vamos a demostrar el poder de Dios. Jesús dijo, no le digáis esto a nadie. Yo no quiero convertirme en ese líder. Soy lo otro. Soy el siervo, soy el que se entrega, soy el que sirve, soy el que ama, soy el paciente, soy el que escucha a todos, soy el que comprendo a todos, soy el que perdona a todos, soy el que limpia a todos, soy el que acoge a todos, soy el que da una oportunidad a todos. Y ese es el mensaje del Dios que hemos de proclamar, esa es la buena noticia, ese es el Evangelio y no otra cosa. Y parejo al mensaje que hemos de proclamar, tiene que ser también nuestro testimonio con el que hemos de apoyar el mensaje. Solamente, y no con otros medios, solamente desde la manifestación de una preocupación y un afecto sincero por los que nos rodean, por el prójimo, solamente por la comprensión, por la empatía, por la paciencia que demostramos con otro, por un amor real, un amor que expresa ternura, es como vamos a comunicar a los demás que el Jesús que les llama es el Jesús que no rompe la caña ni apaga el pábilo. Los siervos hemos de ser como el siervo, mansos, humildes, perdonadores, tolerantes. ¿Eso significa que hemos de llamar justo a lo injusto? ¿Eso significa que hemos de decir que lo que está mal está bien? ¿Eso significa que hemos de decir que no es pecado aquello que el Padre, que Dios dice que es pecado? No. Tenemos que proclamar y que expresar el mensaje claramente. Pero eso es muy distinto y no tiene que ver con una actitud de juicio condenatorio, ni de separación, ni de distanciamiento. El Señor condenaba y odiaba el pecado, tanto lo odiaba que le costó la vida. Pero siempre vivió al lado de los pecadores. Al creyente no le compete ser beligerante contra los pecadores, sino ser beligerante contra el mal, que es muy distinto. ¿Cómo?
no seáis vencidos de lo malo, dice Pablo, sino vence con el bien el mal. Hermanos y hermanas, que el Señor bendiga esta palabra en nuestros corazones y nos lleve a crecer en la gracia, en la fe y en el servicio del Señor. De dar comienzo al tiempo libre que vamos a tener ahora, quisiera decir que hoy día 12 se celebra o se convoca por medio de la Alianza Evangélica y de otras organizaciones el día de oración por la Iglesia perseguida. Así que tengámoslo en mente, y si el Señor lo pone en vuestro corazón en las intervenciones que tengáis, pues recordad y aludid, haced memoria de nuestros hermanos, que hay millones de hermanos que todavía no se pueden reunir como estamos nosotros aquí, sino que tienen que hacerlo a escondidas y corren grandes riesgos para sus vidas. Por ejemplo, en Pakistán y en otros lugares. Muy bien, hermanos, ahora tenemos unos minutos para que podamos expresar aquello que el Señor haya puesto en nuestro corazón o ponga en nuestro corazón por medio de oraciones, de una palabra o también de una canción. Adelante.